Tercer bloque de este Ciudad Viva de jueves y estamos en la víspera de lo que va a ser la semana de carnaval. Semana de vacaciones, las vacaciones y el verano siempre tienen que ver con la lectura, mucho con la lectura. Y vamos a conversar de esto, de libros, un libro que tiene que ver con el verano, con los balnearios, con la costa de nuestro país. Una de las características que tiene Uruguay es justamente su costa. Vamos a hablar de 7 balnearios en sus historias a través de un libro, Balnearios, historias, relatos y leyendas, un libro de la periodista Victoria Varela, a quien agradecemos por estar aquí con nosotros. Buen día, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por la Bienvenida. invitación. Bueno, ella es su segundo libro, el libro anterior se llama Yo soy trans, basado en una extensa y minuciosa labor de investigación. ¿Y cómo ahora ingresás en esto de los balnearios? Aparentemente un tema disímil. Sí, por un lado se puede tener esa opinión de decir, bueno, qué distinto, ¿no? Pero lo que tiene en común es que fue un gran trabajo también de investigación Balnearios. Uno puede pensar, bueno, Balnearios es un libro sencillo, que se realiza en un breve tiempo, y no, conllevó 1 año y pico de investigación y ponele 2 años en total. Entrevistas, recabar información, lo mismo que Yo soy trans. Yo digo que Yo soy trans también fue un trabajo de hormiga porque era el primer libro que trataba, la primera investigación periodística que trataba sobre mujeres trans. Había antecedentes de Uruguay homosexual, de Carlos Muñoz, de un sociólogo, sí, claro, pero no trataba en su mayoría sobre identidades trans. Entonces, primero, Yo soy trans fue una tesis en la Universidad Católica que después se convirtió en libro. O sea, no es lo mismo presentar un trabajo a nivel académico que para el público. O sea, que había que reestructurarlo de cero. Pero, como te comentaba, Balnearios también llevó tiempo de investigación, porque el trabajo, a diferencia quizá de otros libros, es que en cada balneario hay un referente. Es decir, por ejemplo, en Piriápolis estuvo el profesor Pablo Reborido, que es un estudioso de la vida de Francisco. Hace 25 años que estudia la vida de Francisco Piria y del balneario. Otro referente fueron los profesores Omar Porta y Mireya Braco en Atlántida. Es decir, yo trabajé con un estudioso y con lugareños para poder ir contrastando y reconstruir la historia de cada balneario. Y Reborido muy particular porque aparece en el libro que su historia familiar... También, porque lo interesante es que cuando yo iba entrevistando a todos estos referentes, Fernando Cairo, el subdirector de Cultura de Maldonado, es que tienen una historia muy particular también con los balnearios, tienen un lazo afectivo. Reborido hasta tuvo, no sé, en el Elio Fernández tuvo un compañero que era nieto de... Ahí va, un nieto de Francisco Piria. Se conoce con la señora también. Sí, bueno, me estás contando muchos detalles. Se conocieron, ya las familias veraneaban en Piriápolis. Ellos se conocieron, fueron amigos y después se casaron. ¿Por qué estos 7 balnearios? Porque, bueno, el libro tiene varios capítulos, son 6 capítulos, después aparte, una parte son 250 páginas, una parte con fotos. Con fotos. Además, pero ¿por qué estos balnearios? Bueno, ya develaste el primer capítulo que tiene que ver con un hombre y el sueño, se llama, ¿no? Un hombre y su sueño. Bueno, cada balneario no tiene el nombre del balneario, justamente para que el lector lo descubra y diga, bueno, o quizá en los primeros párrafos hay información, pero no sabes bien a qué balneario corresponde. De hecho, el primer capítulo comienza con un crimen. Y vos decís, bueno, balneario justo con un crimen. Pero ahí quizá, a medida que va leyendo el lector, entiende por qué comenzamos con un crimen. De hecho, la estructura también es distinta a otros libros. Si pudiste ojear, no hay un orden, no comienzo... Piriápolis se fundó en tal fecha, en 1890, Francisco Piria nació. No, comienza con un detonante y bueno, y después el lector entiende por qué inicia así cada capítulo. Pero en cuanto a la pregunta que vos me consultabas, ¿por qué esos balnearios? Por un tema de vínculo afectivo. Yo
amo profundamente Piriápolis, estoy como los, como los deportistas, como los periodistas deportivos que no dicen si les gusta Nacional Peñarol. Bueno, yo no tengo ningún problema en decir que amo profundamente Piriápolis. Está generando lío ya acá, ¿eh? Sí, porque me dijeron Punta del Diablo, ya me vinieron a reclamar, pero ya la entrada, no, ni me dieron tiempo a, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, es ¿por qué no está Punta del Diablo? ¿Por qué no está esto? Bueno. Ojalá haya una segunda parte y pueda incluir Punta del Diablo, Cabo Polonio y otros balnearios más. ¿Qué es lo que te atrae de Piriápolis, eso que vos decís que tenés la camiseta puesta? Mira, en parte lo que le atrajo un poco a Piria, aunque Piria también tenía un lado comercial, a esa visión idílica de enamoramiento con Piriápolis había otra cosita. Los cerros llegando al mar, eso me apasiona, me gusta, como también reconozco que la paloma yo le puse, la hija del mar, ahora lo estoy develando, por el mar, por la playa, porque tiene otro encanto. Para mí cada balneario tiene su impronta. También me han preguntado si veo cosas en común en los balnearios. No, cada uno tiene su personalidad y de hecho tiene que ver también con sus fundadores, que quien lee el libro también va a ver que entre ellos se conocen y hubo influencias. Por ejemplo, Lucid con Perea, de la Floresta. Piria también estuvo involucrado en la Floresta. Sí, y todos vinculados a la forestación. Sí, Piria en principio el tema era minero, era la explotación minera. Pero es uno de los importadores de los eucaliptus también, ¿no? Sí, incluso fue elogiado hasta en varios países, recibió un premio por arboricultor junto a Lucid y otros más. Pero en realidad él lo que vio en Piriápolis fue el tema minero. Lo que compró, las 1.814 hectáreas que compró Anicia Olivera, que era la hija del general Leonardo Olivera, eran las tierras con el segundo aforo más barato. Pero, ¿qué pasaba? Eran improductivas a nivel agrícola, ganadero, pero no a nivel minero. Y él por eso le interesaba para poder exportarlas a Montevideo y Argentina. De hecho, muchos de los pórfidos que decoran el Uruguay y la sala de los Pasos Perdidos provienen de la cantera de Piriápolis. Un granito de allí, ¿no? Y construcciones de Buenos Aires, que están todas en el libro, en un pie de página, están todas las construcciones que hay en Buenos Aires que están con minerales de acá, de nuestro país. Y ahí aparece la historia, la leyenda de Piria, ¿no? Su profesión y también de emprendedor, pero también su fe allí, ¿no? Como también detalles de la vida, de dónde se crió, como un poco de la historia. ¿Y por qué vas misturando eso? Lo que pasa es que lo que nadie sabe, quizá en el libro se cuenta, es que él tuvo dos pérdidas. O sea, él fue enviado a Génova a estudiar por sus padres y él tiene la pérdida primero del papá, que también es hijo y nieto de navegante, Francisco Piria, pierde a su padre en un naufragio y después pierde a la madre en el 57 debido a una fiebre amarilla en Montevideo. Y él se viene porque lo querían, para reclutar para el ejército en Italia y se encuentra con nada. Habían saqueado su casa, quedaba, él lo cuenta, porque él lo que tiene es que cuenta todo en la tribuna popular. Entonces él cuenta que solo había quedado la estructura de su casa y empieza trabajando los trabajos más modestos. Entonces es un hombre que se hizo, como quien dice, de abajo. Y así va escalando, estuvo vinculado a la masonería, él también lo confiesa, así como él se casó en el 66 y en el 67 ingresa a la masonería. Sin embargo, parte de las atracciones que él ponía para Piriápolis, pensaba, tienen que ver con lo religioso y con lo católico. Sí, era un hombre de mucha fe, de hecho le puso al trencito, las locomotoras, la fuerza y la voluntad. Pero también, por eso te digo, yo no lo podría definir, no se podría etiquetar. Estuvo vinculado con muchas cosas. Es un hombre de mucha fe, las imágenes, se ve que la Virgen de los Pescadores. Pero él fue muy estratega también. Hasta el día de hoy seguimos hablando de él y nadie lo puede etiquetar o encasillar en algo. De hecho, también, mira, está todo el tema de la fe, la masonería y la reencarnación. Porque él
en un pasaje del libro se cuenta sobre una sesión espiritista, porque él se quería comunicar con su primera mujer. Entonces, viste que está como que ha incursionado en varias cosas. Bueno, ahí está. Parte del libro, el peso del libro está en este primer capítulo, pero bueno, está Atlántida, vos lo nombrabas. Tenemos Atlántida con todo el tema de la quimera, el águila, todas las leyendas que se crearon en torno a esta obra y que tampoco nadie conoce los motivos por los cuales se creó esta obra y que hay una historia de amor, que yo siempre digo que cuenta un poco las dos Atlántidas, una Atlántida de los médicos y después una Atlántida que comienza una segunda etapa a partir del 35, cuando Natalio Michelizzi, un argentino que tenía la representación a nivel regional de las imprentas Planeta, viene por un viaje a conocer Atlántida, se hospeda en Atlántida Hotel, que fue construido por Fabini, Juan Pedro Fabini, fue un proyecto de Juan Pedro Fabini, o sea, la primera etapa de Atlántida, y se enamora de Atlántida y viene Marcela Benincampi con su hijo a establecerse. Ambos eran casados y vinieron a vivir esa historia de amor acá, porque recién el divorcio en Argentina sale con el gobierno de Alfonsín en 1987. Entonces, de alguna forma, si bien ellos no ocultaban esa relación, ella era tildada de ser la amante de Michelizzi, hubo un gran conflicto entre esos dos bandos, porque estaba, por una parte, ese Atlántida conservador de la siesta, como describen los maestros Omar Porta y Mireia Braco, y después viene la proyección internacional, el glamour, el Palace Hotel, que era un hotel que en principio él lo quería rodear de agua, con escalinata tipo barco, las paredes inclinadas como la proa de un barco, y el banco hipotecario, él pidió un préstamo al banco hipotecario y no lo aceptaron. Él tenía ideas muy revolucionarias. Y después creó la obra La Quimera, y él nunca tuvo como intención que se generara en un punto de atracción como es hasta hoy en día, que todo lo que genera. La quimera es el águila, porque no lo conocemos. La quimera, sí. Los familiares... Mira, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Alberto Lastreto y Susana Lastreto, que son los nietos de Marcela Benincampi, y reconstruimos toda la historia del águila, cómo fue construida, los motivos, cómo se conocieron ellos. Ella nació en Egipto, su familia era aristocrática, o sea, viene una historia que no puedes creer que estos personajes se hayan enamorado de un balneario de nuestro país y toda la historia en torno a ellos, porque después se les cerró el hotel, porque se los vinculaba con el fascismo, él por ser italiano, por la empresa Planeta. Bueno, allí se habla, ¿no?, del águila y de todas las leyendas que se escondían los nazis. Recién en la producción estábamos discutiendo y me decían, no, pero el águila queda en balneario argentino. No existía, ¿verdad?, todo eso. Bueno, antes pero era toda Atlántida. Claro, está explicado bien el tema de los límites y demás, y bueno, pero hasta el día de hoy se la sigue vinculando que pertenece a Atlántida. Aparece ahí, ¿eh? Y de Atlántida, ¿por qué este recorrido que hace Piriápolis, Atlántida y después seguís hacia el este? No hay un orden, porque tampoco la idea era decir, bueno, comienzo con el balneario más antiguo, no. O sea, rompí con toda la estructura. No hay nombres en los balnearios, yo determiné los nombres, no hay una cronología. La otra vez hablando con Jaime Clara, me dijo, bueno, ¿en qué categoría? ¿Qué es? Y es un bicho raro en sí, porque para mí, yo quería leer este tipo de libro, lo hice pensando en lo que yo quería leer respecto a los balnearios, y de hecho la idea era revalorizar la historia de los balnearios, porque ¿qué tanto conocemos los balnearios? Por ejemplo, ¿cuál es tu balneario preferido? Mi balneario, Cuchilla Alta, no aparece acá. Punta del Este aparece, por ejemplo. Sí, Punta del Este aparece. Y los inicios son muy humildes, porque no nació como es hoy Punta del Este, no, era un caserío, no sé, en 1906 se hizo un censo y había 492 casas, y comienza con un hotel de Rizo, que era una antigua empresa de pesquería, que él se queda con esos depósitos a raíz de un pago de honorarios, y pasan cosas muy interesantes en ese hotel, porque incluso los huéspedes para llamar al servicio tiraban tiros al aire. Hay cosas que te sorprenden porque era en esa época.
Sí, y aparecen fotos. Aparecen fotos, sí. Fotos de las características, bueno, la construcción del Hotel Argentino. Algunas veíamos acá que tienen que ver con eso. El hotel allí también de Piriápolis. Las chivas que aparecían también. Sí, los carritos allí con, o sea que no solo de las construcciones, también historia de las costumbres. Esto de que las decías costumbres, tú, de las familias que iban de Montevideo, a veranear, de Pando, los protocolos. Había un hotel, no voy a mencionar cuál, que su dueña, por ejemplo, al momento de emplear a los mozos, no podían tener, no podían usar perfume, no podían ser calvos, no podían ser obesos. Había determinados requisitos. Incluso los mozos tenían asistentes para servir las mesas. Está contado cómo era esa época, cómo se vivía, el lujo, porque el Argentino Hotel fue amueblado para que perdurara. O sea, hasta el día de hoy hay orinales en el depósito del Argentino Hotel, para que te hagas una idea cómo pensaba en el futuro. Historias de máquina de hielo y de máquinas de hacer. Sí, una máquina que, no sé, que planchaba una sábana en 5 segundos. Digo, Piria... Avances impensables. Sí, ahora, y Francisco, ¿no? Piria también era, todo era grandilocuente, colosal, bombástico, usaba términos... creaba términos que, bueno, para vender de alguna forma Piriápolis. Balnearios, historias, relatos y leyendas. Muchísimas gracias, Victoria. Ya está preparando el próximo, entonces. Bueno, si Dios quiere. Esperamos acá. Si Dios quiere, ojalá. Paso que mi Instagram, porque es victoria.varela.escritora, ahí estoy subiendo algunas fotos también, porque también hubo que hacer una selección importante de fotos para la bitácora, y yo también subo algunas historias en mi Instagram. Y bueno, si Dios quiere, a ver si podemos hacer la segunda parte. A ti, muchísimas gracias a todo el equipo.